Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición en la que vamos a conversar con el secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores, Luis Barbosa. Muchas gracias, Luis. No, hombre, gracias por estar con nosotros para poder hablar de este tema que ha despertado tantos ánimos o ha encendido tantos ánimos en favor y en contra, porque hay grupos que están a favor y hay grupos que están en contra. A mí me parece que unos tienen razón y otros también tienen razón. Y otros son oportunistas. Y otros son oportunistas. Evidentemente que otros son oportunistas. Lo vimos con Indio Mayí, ¿verdad? Que se denunció que habían organizaciones políticas intentando manipular a los que realmente salieron a protestar por lo que ocurría en Indio Mayí. Es decir, porque realmente duele que se queme claro, esa que sí, reserva. lo que lo conocemos. Por favor, pues. Decir, una manzana que se pierda. Vos no podés estar de acuerdo con que se encienda un fuego en una reserva. No. Cuando nosotros estuvimos movilizados en esa zona era prohibido. Además por ambas cosas, porque te podían detectar, pero además por el daño que podías provocar. Sí. Estás hablando desde ese tiempo, cómo debemos de cuidar la reserva. Yo esperaba que los agarraran a todos estos muchachos y los llevaran en lancha a pagar el juego, pero nunca los vi que tomaran esa iniciativa, te digo. Pues. Se quedaron aquí protestando por el juego, no fueron a asomarse cómo estaban las llamas. Entonces, cuando vos querés protestar, ¿verdad? Y hay grupos, porque recordemos que también, como digo yo, grupos oportunistas opositores, que están, ¿verdad? Muy mal, ¿verdad? Ante la población por todo el daño que nos han hecho, y salen estos grupos. Ahí salió un hombre diciendo, bueno, yo cometí el error por sembrar una manzanita, ese es manipulado, este gesto, o sea, nunca tenés la razón. Ese le pagaron, dijeron. Sí, le pagaron, ¿verdad? ¿Y quién dice que no lo hacen si el campesino vive de la tierra? Y usted estaba ahí, él apodó, no hizo la ronda necesaria que se debe de hacer, porque dice, toda quema debe tener una ronda para que no se te queme tu cerco. Pero además, ahí hay otras cosas, porque la reserva no es para sembrar. Sí. La reserva. Es decir, en la reserva los comunitarios, que yo sepa, los comunitarios tienen malanga, tienen yuca, tienen frijoles, tienen en los lugares en donde ellos saben que hay espacio para sembrar, pero esos son los comunitarios que tienen de vivir ahí siglos. Y saben cómo usar la tierra. Y literalmente siglos. No estamos viviendo siglos porque es un montón de tiempo. Siglos porque eso están ahí desde antes de la colonia. Y saben cómo sembrar. Y dónde deben de sembrar y cuándo deben de sembrar. Eso es cierto. Sí. Ya. Realmente ellos... Y estos no queman. No. Sí. Los han obligado, en algunos casos, producto también de que llegan, como dicen ellos, los colonos, ¿verdad? Que necesito comprarte esto, mira esto, te voy a traer tu sierrita, te vamos a dar tanto por este palito, etcétera. ¿Ya? O incluso los que llegan armados amenazando. También, pues que ese es el otro grupo, ¿verdad? Que ahí hay otras cosas de por medio, o sea, la persecución contra el narcotráfico, la tala de bosque, los robamaderas siempre han existido, ¿verdad? Y ese bosque le tienen hambre. Como todo bosque a nivel mundial le tienen hambre, ¿verdad? Porque ahí están los especialistas hubo un tiempo, te cuento, ahí por el gobierno, creo que era de Bolaño, vinieron una gente asiática a ofrecerle sierra a los campesinos, le decía, usted lo bota, nosotros después lo sacamos, y le pagaban. Sí, y así pero además ahí hay otros intereses también, intereses de gran capital para poner frutales, para poner palma africana, sacar aceite. Africana, que creo que debe tener un alto. Sí, porque acuérdate que en esa parte de la frontera se ha estado, por lo menos del lado tico se ha estado haciendo eso, y en algunas partes del territorio nica se ha estado haciendo también eso. Hay que ponerle un alto, creo que hay que tener empleo, ¿verdad? Hay que crear las condiciones, pero no a costa de sacrificar nuestro bosque. Así es. Pero bueno, el tema que nos convoca hoy es el tema de las reformas al reglamento de la Ley de Seguridad Social, anunciado el lunes por el presidente ejecutivo del INS, el doctor Roberto López, y ratificado ya este miércoles por el presidente, a través de la publicación en la Gaceta, ya el decreto presidencial 03-2018, que oficializa estas reformas
a la seguridad social. Reformas que, como decíamos al inicio del programa, han despertado pasiones. ¿Ah? Pasiones, emociones y oportunistas. Así es. ¿Ve? ¿Por qué ustedes como central obrera, como central sindical, hicieron un pronunciamiento antes de conocerse las reformas, apoyando las reformas o apoyando lo que se hiciera en el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social para salvar al INS? ¿Ah? Así es. Entonces, ¿ustedes conocían estas reformas o más o menos tenían alguna idea de qué es lo que venía? Sentamos una posición que el gobierno se había comprometido también con nosotros de no subir la edad. Pero yo quisiera, porque ese es el tema de la actualidad, pero yo no me puedo olvidar lo que venimos haciendo. Uh-huh. El Fondo Monetario, el Banco Mundial, ha querido que reformemos el IN. Sí. Y conocemos todas las consecuencias que han habido. Aquí tengo yo una lista de lo que pidió el Fondo Monetario Internacional. Por eso. Mayor edad. Que es una barbaridad. Mayor edad. Prácticamente duplicar las semanas de cotización. Así es, a 1.500. Es decir, si trabajaba que 14 años y 15 un tantito, años, 15 cerradito. Tenías que trabajar 30 años. 30 años. Para poder acceder a 1.500 semanas. ¿Te imaginas un obrero del campo 30 años? Un obrero de la construcción, un minero. Un obrero del campo, dependiendo de su actividad económica. Dependiendo del obrero del campo, porque la inmensa mayoría de los obreros del campo no están en la seguridad social. Se han negado sus patrones a meterlos. Y te pongo el caso del café. Desde el 90, porque habíamos llegado a tener casi 1 millón de afiliados en los 80, pero a partir del 90 comenzó un descenso. Correcto. Un descenso. Y por eso te digo, el caso del café. En el caso del café, que es una actividad que tiene 12 meses, pero un pico de 3. En 12 meses en esa hacienda hay trabajadores. Sí, claro que sí. Pero no son los decenas o centenares de trabajadores que están durante los 3 meses. Los 3 meses. Y esos centenares de trabajadores de esos 3 meses no recibe o no está inscrito en la seguridad social. No hay. Sí. Entonces ponerle que estás teniendo 3 meses. 3 meses al año. ¿Cuánto necesitarías trabajar para alcanzar las 750 semanas? Si cumplieran. Si cumplieran. Pero acuérdate que la ley de seguridad social lo que dice es que mientras esté trabajando para vos, trabaje un día, trabaje 100 años, tiene que estar adscrito a la seguridad social. Desde el primer día, asegurado. Así es. Desde el primer día. Pero eso no se está haciendo. No. Ha habido una resistencia total de parte de los empresarios de todas las actividades económicas a no asegurar. Yo encontré, cuando se estaba construyendo el Holiday Inn, hoy, a los representantes del proyecto y dueños que le decían a los trabajadores, ¿para qué vamos a pagar el IN? A los obreros de la construcción. Uh-huh. Si a todo lo que damos se lo roban. Entonces, como estoy en esa asamblea, le digo al señor Solórzano, que estaba ahí, le digo, pero usted dice que se van a robar el 4%, pagábamos el 4% en ese momento, pero usted no dice cuánto le queda a usted por no pagarlo, cuánto se queda usted, porque eso es, ¿verdad? ¿Cuánto él no paga? Uh-huh. Sino que te mete el gancho, con eso puedes comprar una librita de frijoles o te ves 2 cervezas, así te la tiraban. Pero este tema es viejo. Correcto, sí, estamos claros. Y todas las reformas, las que se quiso hacer, ahí están todos los robos comprobados, los famosos CENI. Hay gente que quiere que nos olvidemos de los CENI. Si fue saqueo del IN. Bueno, que un edificio ahí, hay que revisar quién fue el que lo construyó. Si no tengo mala memoria, ahí tuvo que ver algo un representante de la empresa privada, delegado por el COSET, uh-huh. Porque las cosas hay que decirlas con nombre y apellido. Yo no fui, ¿verdad? Entonces, vos venís, ¿verdad? Todo ese tiempo y nos encontramos allá, ya con Alemán antes de entregar, que decreta un incremento de 4 y nos pasó a 6.25. ¿Y los empresarios? Bien, gracias. Desde ahí, nosotros protestando, acordate que estaban en ese momento, para la población tal vez de ese momento y nuestra edad,
estaba la defensa del IN alrededor de las administradoras de fondos de pensiones. Correcto. Que era una línea del Banco Mundial a nivel de la región latinoamericana. Incluso estaban las pensiones, estaba el agua, estaba la energía y estaban las comunicaciones. Se estaban queriendo quedar en la empresa privada como una línea, ¿verdad? El Banco Mundial con la carnita que tenía bueno, nos lograron arrebatar la energía, ¿verdad? Y las comunicaciones. No así el agua, gracias a la resistencia, ¿verdad? Y el IN, que también hicimos resistencia. Pero yo lo que recuerdo es que efectivamente sí se aprobó la ley de las administradoras de fondos de pensiones. Se empezaron a crear administradoras de fondos de pensiones. Es más, había una no me acuerdo si era Contraloría, una intendencia, una cosa de esa, del fondo de pensiones. No, eso lo crearon, sí. Pero que funcionara. Sí, que eso pero gastó. Gastó, porque la Contraloría, la Intendencia esa del fondo de pensiones, tenía su personal y tenía... No, y había que pagarle a un funcionario del banco. Y tenía un salarito. Pequeño, pues algo para darle para los chicles, pues. Sí. Pero la gente no puede olvidar eso. Bueno, ¿cuántos se han robado ahorita? Etcétera. Ok, bueno, hagamos pausa, porque es decir, hay un montón de cosas para hacer un contraste de lo que estaba pidiendo el Fondo Monetario Internacional, cuya misión terminó en febrero, terminó la misión. Sí, ¿no? En febrero. Y lo que ha sucedido hasta ahora con o más bien lo que se aplicó en reformas para el reglamento de la Ley de Seguridad Social. Regresamos en breve, estamos conversando con Luis Barbosa, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Luis Barbosa, secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores. Decíamos antes de la pausa que el Fondo Monetario hizo una serie de propuestas de lo que, según ellos, debía de reformarse. Decíamos el aumento a 1.500 semanas, aumentar a 70 la edad de jubilación, quitar las pensiones reducidas, las pensiones a víctimas de guerra, a las madres de héroes y mártires, quitar la ayuda a los enfermos crónicos de oncología y hemodiálisis, reducir la lista de medicamentos a los enfermos activos y reducir la de los pensionados prácticamente a nada, ¿verdad? Privatizar la seguridad social, otra vez, con las empresas médicas previsionales, ¿verdad?, de carácter privado y dentro del concepto de modernización del Estado. No revalorizar la pensión de acuerdo a la devaluación, quitar el 13º mes a los pensionados y que el Estado además no iba a asumir ningún porcentaje o no iba a pagar nada, porque claro, pagar al Estado implicaba desbalancear según ellos finanzas. Sí. Esas eran más o menos las propuestas del FMI. No es más o menos, ese eran categórico. No, ahora te digo yo, por eso te digo yo, hay gente que por desconocimiento podemos decir que sale a protestar, otros, ¿verdad?, porque les gusta la bulla, y otros que son oportunistas. ¿Vos oíste a los que andan protestando hoy que dijeron algo por esas propuestas del Fondo Monetario? Si los únicos que alzamos las voces fuimos nosotros, los trabajadores, contra esa propuesta del Fondo Monetario Internacional. Cuando ellos hacen la propuesta, nosotros les decimos, ¿por qué no nos enseñan el manual dónde ha funcionado, ¿verdad?, esa propuesta de ustedes para ver si la implementamos? En Nicaragua nosotros tenemos un modelo que además está siendo implementado en otros países, diálogo y consenso para llegar a acuerdos. Ok, pero ese diálogo y consenso, según el COSEP, el martes, después de conocerse la propuesta del Consejo Directivo del INS, se rompió, dice el COSEP. Y es más, ellos dicen, nosotros tenemos meses de no tener a nuestro representante en el Consejo Directivo del INS, que efectivamente en la resolución, ¿verdad?, del Consejo Directivo está José Antonio López en representación de los trabajadores, Evelio Umaña en representación de los trabajadores, la vicepresidenta ejecutiva y el presidente ejecutivo del INS, que son los que firman la... Es cierto, sí. Pero no dice por qué no está. ¿Por qué no dice por qué no está? Según ellos, porque no han logrado ponerse de acuerdo y las propuestas de ellos no han... Ellos lo retiraron y saben por qué. A ver, contanos. Contanos. Danos. Salió cuestionado por un préstamo para la construcción de un edificio que no dio resultado. ¿Y por qué no lo dice el COSEP? ¿Por qué no lo asume?
Y lo retira por eso, no lo repuso, pero el asiento está ahí. Él habla que Lin rompe el tripartismo. Quien lo rompe es el COSEP, cuando no vuelve a colocar a su funcionario. Yo ayer hablaba con un empresario, fíjate que ayer después de una reunión que sostuvimos en otro ámbito, y le pregunté, dígame usted, Leo, como empresario, ¿cuál ha sido la mejor época de estos empresarios? Con el gobierno sandinista tenemos asiento en todos lados, dice. ¿Y por qué no repuso al de Lin? ¿Por qué no lo repuso? Que diga la verdad, José Adán Aguirre. ¿Desde cuándo se rompe el tripartismo? Desde el salario mínimo, que nos quiere imponer a los trabajadores 2 años. Vos miraste protestando a los que protestan hoy porque no iban a imponer 2 años con 8.25. Nadie. Éramos nosotros nada más los que siempre hemos estado tratando de incidir para que exista un equilibrio en la justicia social, lo que ellos llaman responsabilidad social empresarial, que muchas veces queda entre comillas nada más. Entonces, se rompe el tripartismo ahí, pero tampoco no le dice a la población que lo que quería era un combo, negociar todo juntos. Por eso decimos nosotros, aquí no hay combo. Ok, ahí iba salario mínimo, iban las reformas al INSS, porque ya las reformas estaban anunciadas, es decir, o más bien ya la propuesta del FMI estaba anunciada, y estaba el tema de las exoneraciones. Exoneración. Entonces nosotros decimos, espérate, ¿verdad? Aquí es tiro a tiro, ya salimos del salario mínimo, ahora viene la reforma, nosotros hicimos nuestra asamblea, veníamos conversando de hace rato, y la posición del INSS cerrado. No participar, no mandaba a su representante. No se lo corrieron, ellos lo retiraron. Pero eso ellos lo anunciaron, que su representante tenía tiempo de no participar, varios meses de no participar. Pero no dijo por qué. Sí. Que es la verdad que te estoy contando, pues. Porque yo digo, sí, lo retiramos porque hizo anomalías incorrectas ahí y nosotros no las avalamos, pero aquí va fulano en representación de él. No lo hizo. Porque también las cosas se pueden hacer premeditadas. No dejó a nadie sabiendo que viene la papa caliente. Igual hubiera dicho, nada tengo que ver con esa propuesta del Fondo Monetario Internacional. Si aquí el gobierno hubiera aplicado los 70 años, las 1.500 semanas, que le quita la pensión a reducida a los jubilados, no hay indexación, se le quita a las madres de héroes y mártires, yo nada tengo que ver, fue el gobierno. Yo soy buena gente, esos son los malos, ¿verdad? O sea, si es con premeditación, los empresarios están actuando con premeditación. ¿Por qué no se salen del Banco Central? ¿Por qué no se salen de todas las instituciones donde tienen asiento? Por favor, pues. Entonces, nosotros creemos, ¿verdad?, que están jugando también. Yo le dije un día a José Adán. Pero ¿cuál sería la idea de ellos dejar no cargar con ese costo? Porque, a ver, no es esa la pregunta, porque la respuesta es evidente. ¿Cuál es la idea de dejar que el gobierno haga algo que puede ser positivo o puede ser negativo desde su visión? ¿Entendés? Porque es decir, a ver, está la queja del aumento de 3.5% más en la cuota patronal al 2020. Así es. Pero si sabías que eso era una probabilidad, ¿por qué no participaste? ¿O querías ser víctima? Llegar y objetar en el lugar. Y yo digo, no firmo porque no comparto esta posición, pero lo haces desde adentro, no desde afuera excusándote. Verás que retiraste a tu representante porque no había ahí condiciones, pero que diga por qué es que no habían condiciones. Ahora te pregunto, estas eran las opciones, no las mejores, las menos malas. Porque esto yo lo veo como las opciones menos malas. Si es decir, si le diera algún valor positivo, las vería como las opciones menos malas. Si yo agarro, ahora te la devuelvo tus 2 hojas. Si aplicamos las del fondo. Pero Nicaragua tiene ¿cuántos años de no estar, ¿cómo se llama?
a ver, ¿cómo sería la palabra? Es decir, que no tenemos por qué hacerle caso al Fondo Monetario Internacional porque no dependemos necesariamente de ellos, es decir, o no dependemos todo de ellos. Pero aquí unos porque, politiqueros es decir, no, el Fondo está Monetario bien, Internacional lo que nos hace es una valoración. Por eso, esa es tu posición es correcta. Pero, es decir, no nos dice, aquí están estos reales, que era lo que hacía antes, aquí están estos reales, pero con estos reales vos vas a hacer esto. Sí, menos educación, menos salud, menos esto, menos eso. Es lo que hacía es decir, siempre. Que eso desde hace 10 años no está sucediendo. Nivel de autonomía, nivel de vuelo, buen desempeño en la economía. Y de alguna manera, no hacerle caso a esto que estaban diciendo ellos, decir, a ver, vos decís que 1.500 semanas, no, pero no vamos a aumentarle 1.500. Además, ya nos pusimos de acuerdo con las centrales sindicales de que no vamos a mover eso. Sí. Ok, vamos a ver qué otras opciones. Y ahí viene lo que dicen algunos economistas, que son opciones que no tienen que ver con el FMI, y no tienen que ver necesariamente con esto que se hizo ahorita. Y tienen que ver más con el tema, por ejemplo, de los activos del INS, lo que estábamos mencionando de este caballero que hizo un crédito para después decir, esto no sirve, así que agarren ustedes eso. Eso le queda a ustedes. Sí. Pérdidas. Las pérdidas no las asumo yo, que las asume el INS. Y entonces tiene que ver o no, el COSEC tiene que ver, claro, porque era su delegado. Y están ese tipo de cosas, por ejemplo. La regular, por ejemplo, eso de los activos es una de las cosas que han mencionado los economistas. Mira, yo tengo algunos criterios alrededor porque nosotros tanto tiempo que hemos conocido a algunos economistas que nos han hecho trabajo a nosotros y le han hecho a la empresa privada y difieren de posiciones. Uh-huh. Entonces, cuando yo los veo, no creo en lo que me están diciendo. No le creo. Porque si nosotros le pedimos un trabajo, sale nuestra posición. Lastimosamente, pues, no puedo decir que es el 100%, pero sí una buena parte que trabaja a los dos lados. Entonces, los economistas ahorita es como lo que pasó en Bozaguá. Los especialistas en medio ambiente se multiplicaron en este país. Pero vos no los ves multiplicados, haciendo campaña para que no se bote basura, que es la que daña el lago, es la que daña los ríos, es lo que daña los mares. No los ves haciendo esa campaña permanente. Es el gobierno a través de sus instituciones y las organizaciones que participamos. Entonces, pues te hablo del oportunismo. Quiere decir que estuviéramos al borde de una guerra si hemos aceptado la del Fondo Monetario Internacional. Vámonos a los 70 años. Vámonos a las 1.500, no me le deja a los jubilados, no me le deja a nadie, 0 medicamentos. Pero entonces, ahorita con esta propuesta, que nada tiene que ver con el Fondo Monetario, los que hoy están condenando a nuestro gobierno, porque yo lo puedo decir, nuestro gobierno, ¿las hubieran aplicado a ellos? Si estuvieran en el gobierno, yo estoy casi convencido que sí, se hicieron peores cosas. Saquearon nuestro país. Bueno, y aprobaron el fondo, las administradoras de fondos de pensiones. Ahí está, desde ahí. Y el COSEC, ¿qué dijo? ¿No? Sí. ¿Qué dijo el COSEC en ese tiempo? Acompañó, era la mejor opción. Sí. Entonces todo esto es político. Porque no nos podemos... Hay gente que dice que no hay que volver al pasado. ¿Cómo no? Tenemos que ver al pasado para hacer verdadera la canción de Julio Iglesias. No hay que tropezar 2 veces con la misma piedra. Y entonces, los empresarios, la mejor posición, las administradoras de fondos de pensiones. Ahí son millones a costilla de la salud del pueblo. Tal vez contamos un poco qué era lo que iban a hacer las administradoras de fondos de pensiones para tener una idea de qué era lo que iba a suceder y qué es lo que terminó no sucediendo. Estamos conversando con Luis Barbosa, el secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores en Adelante, Nicaragua. Estamos en Adelante, Nicaragua, en Extra Plus. Conversamos con Luis Barbosa, el secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores. Recordemos un poco qué era lo que iban a hacer las administradoras de fondos de pensiones. Porque es decir, existía el INS. El INS estaba tomando las cotizaciones de los afiliados y estaba pagando a los pensionados. Así es. ¿Qué iban a hacer exactamente las administradoras de fondos de pensiones? Bueno, sencillamente, recordemos que esta era una línea del Banco Mundial.
y era la panacea, hacer negocio a costilla de la salud. Y recordar, me recordaste ahorita, cómo estaban los hospitales. Los hospitales tenían doble función. Sí. Eran públicos privados. Públicos privados. Sí. O sea, yo llegaba al público y entonces me decía, mire, usted necesita una operación, tal y tal y tal y tal, pero aquí no podemos. Pero si usted... o es una operación urgente, pero nosotros Sí. la podemos planificar para dentro de 6 Sí. meses, que es que está en la agenda. Sí. Posibilidades de dentro de 6 meses. Sí. Pero si usted tiene, aquí nomás se la hacemos mañana. Un negocio redondo. Entonces, ese negocio necesitaban trasladarlo, ¿verdad?, a la empresa privada a través de las administradoras de fondos de pensión, que son las clínicas médicas, ¿verdad? Por eso nosotros decíamos, no. ¿Cuántas veces nos apalearon ahí? ¿Cuántas veces no se nos llevaron a los compañeros? Hay una anécdota allá en la asamblea. Habían 2 personas, entre ellas el doctor Porra, que casi pierde, ¿verdad? Sus 2 testículos, porque quedó colgado. Lo tuvimos que bajar nosotros y ahí quedamos colgados. Cuando nos apalearon, una de tantas, ahí salió gente herida, golpeada. Que nunca hemos luchado, dicen. Pero yo te digo, no era viable. Y fuimos los únicos que lo logramos a nivel de la región. Por la resistencia que hicimos los trabajadores. Los trabajadores. Pero realmente esas administradoras de fondos de pensiones en aquel momento, porque el fin y objeto era multiplicar el dinero para que las pensiones tuvieran seguridad de que se iban a entregar en tiempo, forma y demás. Ese era básicamente todo el asunto. Tu cotización, ese era, manejarla de manera que produjera para el futuro. Ese era el cassette. Sí. Pero la intención no era esa. Además, quedó demostrado a lo largo de los años que hicieron. Y lo que ocurre todavía en las clínicas médicas provisionales. Ahí las tenés, que seguimos nosotros reclamando mejor atención y la aplicación de la canasta básica. Bueno, que a veces vemos que nos da una atención un médico especialista, que fuera de ahí, de eso cuesta $150, $200 que te atienda. Y te la dan, pues, lógicamente. A las madres les están haciendo sus tomografías, ¿verdad? De mama, están haciendo una serie, te están vacunando cada año para evitar las enfermedades, etcétera. Hay campañas, están ahí dirigidas, pero no solo a nosotros los asegurados, a la población en general. Uh-huh. Entonces, eso también... ¿Nosotros seguimos funcionando bajo el modelo único de salud? ¿Bajo el sistema único de salud? Pareciera que sí. Sí, pues, porque es decir, a ver, lo que yo he escuchado es que el Seguro Social es una institución solidaria, es decir, es social. ¿Ah? Y por lo tanto tiene es solidaria. ¿La convierte solidaria? ¿Cómo? ¿Cuál es la solidaridad? Ahorita viene entrando la camada de los jóvenes y vamos saliendo la camada que ya estamos arriba de 60. Esos son solidarios con nosotros, no pagan la pensión. Uh-huh. Y el relevo que venga para ellos les pagarán. Pero ahorita con el nuevo elemento que se acaba de implementar, que también es la parte que brinca el COSEP y su funcionario, es que se quitó el techo. Se quitó el techo. Antes pagabas hasta 80,000 y acordate que pagábamos hasta 36,000. Sí, correcto. Y se subió a 80. Sí. Ahí, vos no vas a encontrar ahí gerentes que ganan 6,000, 10,000 dólares. Entonces tienen que pagar por el total. Esa es solidaridad para los jubilados. También mejor atención. O sea, tenemos que pagar. Nosotros siempre hemos dicho, el que tiene más, paga más. O debe pagar más. Tiene que pagar más, gracias. Y cuando nosotros vemos realmente y decimos, vos, aquí, ¿verdad?, hay un concierto que dicen, el gobierno es el culpable de lo que ocurre en el IN. Yo no he oído que digan que son los empresarios. Y los principales responsables son los empresarios. Porque la ley de seguridad social establece que es obligación del empresario asegurar a los trabajadores. Y nosotros, la población económicamente activa, dice que somos 3 millones. Y hace 3 años no llegábamos al 500,000. Hasta ahorita andamos rascando el 1,000,000. Uh-huh. Quiere decir que hay en principio hay uno de 4 nicaragüenses económicamente activos está asegurado. Sí, entonces
Si hablamos que, entonces son 3, hay 2, pero digamos que con 1 millón más, ¿cómo se miraría el INS? Pero esa es responsabilidad de los empresarios. Ese ahorro que tienen ellos. Pero en ese sentido, Luis, a ver, si ahorita con casi 1 millón el INS tiene problemas, porque hay problemas financieros. Es decir, estas reformas vienen porque hay un problema financiero. Hay que mejorar las condiciones. Ok, y entonces van a aumentar a 2 millones. Vamos, los 3 millones y pico de económicamente activos se meten y logramos una cobertura muy cercana al 100%. Pero me hablas de aquí a futuro. No, sí. Vamos a suponer, y quiero que lo pongamos en esta suposición, vamos a suponer que mañana casi el 100% de la población económicamente activa está metida en el INS. ¿Verdad? Eso significa que dentro de unos años, esos asegurados van a ser pensionados. Sí. Va a tener el Seguro Social para pagarle a esos pensionados si hoy tiene problemas para pagarle a los que están. Entonces yo te retrocedo en el tiempo. Si hemos comenzado con la afiliación desde donde lo propusimos, estuvieran las reservas necesarias. Estuvieran las reservas necesarias. Porque recordá, ¿verdad?, la población que entra y los que vamos saliendo, que somos menos. Porque por múltiples razones hay gente que no llega. A las 750 le cuesta llegar. Entonces, sí, ya decíamos los trabajadores del campo, por ejemplo. Eso no sí. Bueno, incluso, eso ya por 2 razones, que no los aseguran y su trabajo. Pero están también los obreros de la parte urbana que también tienen serios problemas para llegar a las 750 semanas, ya sea porque no están inscritos o porque están desempleados. Correcto. Entonces, nosotros decimos, aquí hay responsables, pero no pueden decir, vos sos y yo, que me toca. La responsabilidad social empresarial, ¿dónde estoy? Cuando retiro a mi funcionario también. Cuando participé en los otros años como empresario, haciendo repartos de reparto, que lo quebraron. ¿Y la deuda? ¿Quién la está pagando? Que pague la deuda del gobierno. Daniel dijo, yo voy a pagarla y la estoy honrando. Para algunos es insuficiente la cantidad que se está pagando anualmente. No, es que ellos quisieran que se pagara el 100%. O que se pague en un corto plazo. O un plazo más corto, perdón. Pero nunca los vimos protestándole a los otros gobiernos que había que pagar esa deuda. Entonces, pero ahora hay que hacer política, pues, porque además, ¿verdad? Quieren acumular. Hay publicaciones, ya que tocaste este tema, hay publicaciones que incluso han mostrado barras y curvas y demás, del superávit que llegó a tener el Seguro Social y el déficit que tiene ahora. Se habla de que el Seguro Social llegó a tener un superávit de más de 1.000 millones y ahora estamos con un déficit de 2.000 millones. Cuando le retiraste el medicamento a los trabajadores, cuando le retiraste la pensión reducida a los trabajadores, claro que vas a tener superávit a costilla de que no daba lo que le corresponde a los trabajadores afiliados al INS. Y hay, ¿cómo? Si no me das lo que yo me merezco, vos vas a tener superávit. Pero justamente quienes han hecho estas publicaciones dicen que no es necesariamente, o no es solo por eso, sino que hablan de las inversiones del INS. Por eso decimos, hay que revisar. Se tiene que revisar y nosotros ahorita, con este decreto, que se aplica a partir del 1 de julio, ¿qué se dijo? Cada año vamos a estar en constante, ¿verdad?, revisión de cómo van las aplicaciones, que es lo correcto. En toda empresa es lo normal que vos hagas el ejercicio, ¿verdad?, de fiscal para ver cómo está tu balance y ver qué tenés que mejorar. ¿Verdad? Dicen algunos administradores, hay algunos que recortan la publicidad de error más craso. Si la publicidad es la que te mantiene, vos tienes que hacer algo todo. Recorte donde corresponde. Pero gastas menos luz, gastas menos agua, qué sé yo. Vas a hacer ahorros importantes, pues. Y que nos volvamos más eficientes también para trabajar, porque a veces también nosotros tenemos que poner. A veces vos entras a un centro de trabajo y dices la entrada a las 8, pero comienzan a las 9:30. La salida es a las 5 y se van a las 4. Entonces, también la eficiencia es importante. Todo va combinado. Pero sí había. ¿Quedó sí? No, la pregunta es, ¿quedó ese superávit? ¿Quedó a partir del 2006 que salió Bolaños? ¿Quedó?
Yo esperaría que sí. Y ya te voy a decir por qué yo esperaría que sí. Porque si no, hoy no se estuvieran pagando pensiones. Es decir, si existe ese déficit que se ha mencionado. No, ¿cómo está esa porque vos sabés, es decir, una empresa está trabajando sobre o bajo su punto de equilibrio, ¿no? Esto es, vos podés mantener el equilibrio y no quebrar, dice. Vos podés mantener el equilibrio y no quebrar. Podés estar debajo del punto de equilibrio y no quebrar. ¿Ah? Pero cuando se te acaba lo que ahorraste del superávit, ahí sí que estás en problemas. Y por eso te digo, yo espero de que del superávit haya algo todavía que sea lo que mantiene al INSS. Por eso, Sí. a ver, la gran expectativa, por ejemplo, que quisiera los oportunistas, le llamo yo, que diga, van a correr a 1.500 trabajadores. Hacen otra bandera, pobrecitos los trabajadores. Mira la barbaridad que está haciendo este gobierno. Sí, ok. Sí, van a haber elementos siempre. ¿Estas reformas son suficientes para poder mantener al INSS? Vamos a la pausa. Regresemos en breve. En adelante, Nica. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con Luis Barbosa, el secretario general de la Central Sandinista de Trabajadores. Preguntaba yo a Luis antes de la pausa si esta resolución, que ahora ya es decreto presidencial oficializado en la Gaceta, ¿realmente nos va a ayudar a salir del atascadero o es suficiente para salir del atascadero en que está metido la seguridad social en este momento? Nosotros estamos convencidos que sí, por los números que hay. Pero también está el tema de las inversiones. Por ahí está el edificio, ¿no? ¿Quién dice que no se puede convertir en un hotel? Para recuperar la inversión. Pero eso implica más inversión, Luis. Pero vos necesitas de dónde. O vendérselo a alguien interesado en tener un hotel. Ya que el centro es un lugar estratégico y muy bueno para cualquier inversionista. Hay que abrirlo a licitación. Lo que se tenga hay que abrirlo a licitación, pero sin perder. No como se vendieron las pinturas del banco, ¿te acordás? Entonces es que también tenemos que acordarnos de esas cosas, ¿no? Porque de repente... Obras de arte que valían varios miles de millones de dólares se vendieron en centavos. $500. Sí. Un cuadro que valía $25,000 en $500, eso es centavos. Por eso. Sí. Entonces, yo creo que se está actuando con la responsabilidad que debemos de actuar y como nosotros siempre hemos estado velando por él. Y nosotros no es ahorita, siempre. Y siempre hemos estado en la calle, siempre hemos estado acompañando. Que no nos daban. Allá la apertura era otra cosa, tenías que abrirla a la fuerza, a la puerta, no la abrían. La íbamos a abrir. La abrimos en el Ministerio del Trabajo para las negociaciones de los salarios mínimos. La abríamos en Hacienda, en todos lados la teníamos que ir a abrir a fuerza. Hoy tenés la oportunidad de tener compañeros representantes como Cepeda y Evelyn. Y nos informan. A nosotros nos mantienen informados. Yo no puedo decir otra cosa. Si mensualmente nos dicen, miren, están aquí las cosas, por aquí vamos. Y consensuamos. Consensuamos y todos somos... Los cotizantes somos los dueños. Pero ¿es esto suficiente? Mira, yo te digo que el acuerdo es hacer una revisión anual. Porque vos, como cualquier empresa, te decía, ¿no? Tenés que ir viendo si la política que se está aplicando ahorita, si vemos el crecimiento, si vemos lo que le vamos a meter, y si los empresarios cumplen con la afiliación que deben de cumplir por ley, ¿verdad? Creo que serán pequeñas modificaciones a las que les tendremos que hacer, pequeñas, pero necesitamos la participación de verdad de los empresarios, no oportunistamente. Yo no participo ahí porque no me has dado las exoneraciones, por ejemplo. Y espérate, vamos, te comes las verdes, las maduras y las que estén medio sazonas o las que se estén maleando. Vos tenés que comer de todo, pero ellos solo quieren comerse el manjar. ¿Y a los trabajadores qué? ¿A los dueños qué? Los verdaderos dueños somos nosotros. Porque mucha gente no sabe que a la hora del ejercicio económico, ¿qué hacen?
no les devuelven la plata. Entonces, ¿quiénes somos los dueños? Los que mantenemos la plata. Sí. Pero no solo eso, cuando hablamos de responsabilidad social empresarial, vos has visto algunas instituciones que te ponen un cheque de 1 millón. ¡Aplausos! Pero cuando hacen su ejercicio económico ante el fisco, menos 1 millón. Y así, ¿quién nos regala? Ay, así nos regala. Sí. Entonces creo que hay cosas que la población no las conoce y las tiene que conocer. Porque también ese es oportunismo. Escudos fiscales, le dicen. Por eso Sí. yo le llamo por su nombre, oportunismo, ¿verdad? Clientelismo, buscan todo, ¿verdad? Detrás hay muchos intereses. Y aquí sabemos quiénes son los poderosos económicamente. Ok, tocaste una palabra que a mí me parece importante y este miércoles conversábamos con el doctor Luis Murillo, economista de la Universidad Centroamericana. Y le pregunté a él y te voy a preguntar también, Luis, porque vos has estado metido en este modelo de diálogo. ¿Ah? Entonces sabrás mejor que yo si hay o no hay un tanto de esto. Decíamos que, por ejemplo, las políticas del gobierno o las políticas del país hacia la promoción de empleo, hacia la promoción de la producción, etcétera, ¿ah? Se han quedado muy arriba, no han llegado abajo. Por ejemplo, hablaba Arnoldo Alemán, metió los $30 para el Café Oro, ¿ah? Como un beneficio para los cafetaleros. Pero el productor no tiene Café Oro, lo que tiene es el grano. El grano. ¿Ah? El Café Oro lo tiene el exportador o el beneficiador. Ellos hablan que los intermediarios. Sí. ¿Ah? Entonces, o los intermediarios, vamos a poner que incluso los intermediarios, pero no lo tiene el productor. Sí. Por lo tanto, el productor no recibe el beneficio del que se está hablando. Entonces, yo le preguntaba al doctor Murillo que si hay de alguna manera presión del gran poder económico justamente para ganar más y que eso no llegue más para abajo. Porque es decir, yo aquí veo un asunto muchas veces de mucho egoísmo. ¿Ah? Es decir, yo que tengo, quiero tener más. Y Luis, no, que Luis, le voy a hacer el aumento, le voy a aceptar un 8% de aumento en el salario mínimo, pues, pero hasta ahí nomás, no voy a... Porque una de las grandes cosas que ha habido aquí, por ejemplo, en que se ha hablado del sistema de seguridad social, ¿verdad?, que es necesario, es aumentar la calidad del empleo y la calidad de los salarios. No podemos estar hablando de un salario mínimo, ¿verdad?, cuando todo el mundo sabe que con salario mínimo no sobrevivís. Y si sos el único ingreso de tu casa, no sobrevivís. Así es. Necesitaría 3 salarios mínimos. Sí. Bueno, cuando hablamos nosotros y le decimos a los empresarios del café, ¿por qué no aseguran a los trabajadores? Nos dicen eso, igual. Lo que pasa es que los intermediarios son los que se quedan con la gran tajada. Y porque ustedes no crean sus propios intermediarios, porque no son ustedes los vendedores directos. Es que lo exige el mercado. Espérate. Entonces hay deformación del mercado. ¿Verdad? Entonces yo te compro a vos no. Entonces esos $30 no bajaban. Eso es lo que nos dicen a nosotros. Entonces habría que ver cómo funciona la venta del café en Costa Rica, porque nuestros cortadores se van para Costa Rica. Sí. Y les pagan más. Y tienen que darle alguna alimentación, aunque no sea la mejor. Y además están en la seguridad social. Pero hasta ahora. Sí. Hasta ahora sí. ¿Verdad? No. Sí, pues, pero ya comenzó al menos. Pero eso implica que los trabajadores que están en el café en Costa Rica, ticos, sí, eso sí están en la seguridad social y desde hace rato. Los ticos, hablo de los ticos, no de los nicas que van a Costa Rica. Sí. Entonces, nosotros decimos, ve hombre, siempre está el tema alrededor de que los trabajadores, cuando reclamamos, no hay. Pero cuando vos revisás su ejercicio fiscal, te lo dan a conocer. Siempre nos informan cuando pierden los empresarios. O cuando no ganan lo que tienen pensado ganar. Por eso, no ganamos. Pues. Sí, porque muchas veces, y me acuerdo del tema que de alguna manera fue la crisis del 2008,
la crisis financiera mundial del 2008, Sí. Que fue, no vamos a ganar lo que teníamos pensado ganar. Así es. Es decir, no perdieron. No No hubo pérdida. Lo que hubo es que no se ganó no lo que... se ganó sí, lo pensado. Pues. sí. Entonces yo te digo, bueno, pues no ganaste lo que tenías pensado. ¿Verdad? Entonces, entonces te dicen, hay que amarrarse la faja. Pero cuando hay utilidades, miren, aquí están estas utilidades, vamos a repartir con las personas que nos ayudaron a tener estas utilidades, vamos a repartir el 10. Entonces le digo yo siempre a los amigos, ¿sabes cuándo va a oír eso? Nunca. Ellos ganan, cuando pierde, perdemos nosotros. Y somos los que producimos la riqueza en este país. Y siempre la hemos producido. Entonces, cuando vos buscas el equilibrio, ¿verdad? Te vuelven a ver mal. Nosotros tenemos alianza con el gobierno y nadie la puede negar. Nosotros hemos mejorado las condiciones. Diálogo y consenso y acuerdo. José Adán Aguirre no quería llegar a firmar eso con la zona franca. Y ahora es bendito. Es bendito. Diálogo y consenso en el salario mínimo. Él no llegó a las 4 primeras reuniones del salario mínimo y nos pusimos de acuerdo con el gobierno y aumentamos lo que se iba a aumentar. Pero vuelvo y quiero ir al decir, tema. porque se ha hablado incluso hasta de chantaje. En algún medio ahorita, en estos últimos días, leí el COSEP chantajea al gobierno diciendo que no va a haber empleos, o que se van a perder empleos, que él se va a congelar el salario, que va a crecer la informalidad. En algún medio lo leí. No, lo comenzaron a decir desde el salario mínimo. Sobre las declaraciones que dio el COSEP. ¿Hay algún tipo de presión, hay chantaje al gobierno justamente para que los beneficios no lleguen a todos? Y te lo pregunto, por ejemplo, en el caso del financiamiento. Aquí se sabe que con organismos como el BESIE, el BID y otros, se han logrado traer montos para la producción. Vamos a poner, por ejemplo, el cacao. Montos para carreteras, montos para hospitales. No, pero es que quiero ir a la producción del cacao, por ejemplo. Entonces, pero para ese monto para la producción del cacao, cuando llega aquí a la banca, no va al productor de cacao que está en su parcelita. Va para el exportador o para el acopiador. Exactamente. Como dicen, ese es el problema, dicen nuestras amigas misquitas o misquitos. Ese es el problema. ¿A quién recibe? ¿Y cómo distribuye? Entonces ahí necesitamos quienes participamos. Igual como en las exoneraciones, ¿quiénes van a participar? ¿Solo los empresarios? Nosotros debemos saber cuánto y por qué se le dan exoneraciones. Y si son necesarias esas exoneraciones. Porque si me hablas también de la reforma tributaria, nosotros queremos ver lo que es el IR que pagamos los trabajadores, que ya estás pagando ahorita por 8.333.33. Arriba ya pagás. Sí. Y hay un promedio de los salarios que anda arriba de 10.000. Que es el techo de 100.000 córdobas anuales. Ya no pega, pues. Entonces nosotros conversando hemos escuchado a los trabajadores de 150.000 el techo, para buscar condiciones. Entonces, los empresarios que dicen que no, los empresarios dicen, ¿por qué? O sea, ellos sí pueden, nosotros no podemos. Espérate, somos nosotros los que generamos la estabilidad. Daniel reconoce eso y nos encantó cuando dice, nosotros sabemos lo que han aportado los obreros a este país, estabilidad, que no la tienen en otra región. La generamos cuando nosotros hablamos con nuestra base. Nosotros cuando vamos a reuniones a la Cámara Nicaragüense de la Construcción, llevamos consenso con los obreros. Bueno, ahora dicen que somos los mejor pagados, pero costaron 270 huelgas para poder alcanzar una mejor situación económica y un buen convenio. No es el mejor, pero es un buen convenio. Y estamos en constante negociación, diálogo y consenso con los empresarios. ¿Cuál es el problema? En un tiempo, la Cámara Nicaragüense no tuvo el respaldo del COSEP. Le prohibió firmar un acuerdo con nosotros alrededor de la tercerización. Entonces, espérate, entonces le digo, ¿y no estás afiliado ahí vos? ¿Por qué te hacen eso? ¿Cuál es tu independencia entonces del COSEP? Sí. Hay muchos matices que a veces no se saben. Y te digo, nosotros tenemos excelente relación con la Cámara.
Y vamos, y estamos metidos en el paso desnivel, ahí están unos mexicanos, no querían cumplir con la ley, nos sentamos, ya están cumpliendo el convenio, tienen asegurado a los trabajadores. Por allá un Walmart, por la carretera igual, o sea, los trabajadores nos llaman, nuestro teléfono es público, recibimos más llamadas de los trabajadores que de nuestras propias casas, ¿verdad? Pero además nos debemos a ellos. Y gracias a Dios hay confianza. Y ahí estamos en la negociación permanente. Cada año, albañiles, carpinteros y armadores. Vamos a seguir, porque nosotros también sabemos cuánto vale un metro cuadrado de construcción. Ahora, estamos claros, Luis, ya para concluir, porque el tiempo no vuela, que aquí esto es de diálogo. Y hay que mantener el diálogo. Eso de que el diálogo se rompió no puede ser. Pero digamos quién, sí, pero digamos quién. Lo rompió el COSET por sus intereses. Porque este modelo ha demostrado que ha funcionado mal que bien. Por lo menos estamos mejor que antes. Claro que sí. Y podemos estar mejor que mañana. Pero por esta vía. Por eso. Sí. Pero quien sacó a su alfil, digámosle así, de Lin, fue el COSET, y él sabe por qué lo sacó, por lo que hizo, ¿no? Rompió el diálogo con la negociación del salario mínimo porque nos quería imponer, ¿verdad? Rompe el diálogo cuando él habla de no ver las cosas como se venían viendo cuando quiere un combo. Espérate, ¿quién lo está rompiendo? ¿Quién es el responsable? El COSET tiene su responsabilidad, ¿verdad? Nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, siempre hemos estado, y el gobierno lo ha demostrado. ¿Le prohibió el gobierno que no nombrara a su funcionario en el INE? Preguntémonos eso. No, ahí está el asiento, ¿verdad? Y como decían los chavalos, el que se va para Portugal pierde su lugar, dicen los chavalos, ¿no? Sí, no, y de ahí sería bárbaro tener una foto de una reunión del Consejo Directivo del INS donde se mire el asiento vacío, ¿no? Y ponerle el nombre, COSET. Sí. Bueno, muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.